El pequeño pueblo de Millbrook nunca había dado un genio musical. Era un lugar tranquilo donde la gente trabajaba en fábricas y granjas, donde los sueños eran pequeños y las expectativas, más bajas. Pero en el invierno de 1982, nació un niño llamado Thomas Red con algo diferente en su interior. Su madre fue la primera en notarlo. Cuando encendía la vieja radio en la cocina, el bebé dejaba de llorar. Sus deditos se movían en el aire como si dirigieran música invisible. Pensó que era solo su imaginación jugando con su mente cansada. Thomas creció en un hogar donde había más amor que dinero. Su padre trabajaba doble turno en la acería local. Su madre limpiaba casas para las familias adineradas del otro lado del pueblo. Apenas podían permitirse la comida, pero notaron algo extraordinario en su hijo. A los 3 años, Thomas podía tararear sinfonías enteras con solo escucharlas una vez. Golpeaba ritmos complejos en la mesa de la cocina que hacían que sus padres se miraran con asombro y confusión. Los Reed no tenían piano. No tenían ningún instrumento musical. Pero el destino tiene maneras extrañas de encontrar talento. Cuando Thomas tenía 5 años, su madre lo llevó a una de las casas que limpiaba. Pertenecía a la señora Eleanor Crawford, una anciana viuda que había sido profesora de música. En su sala había un hermoso piano de cola, ya que ya no tocaba porque la artritis le había congelado los dedos. Thomas entró en esa habitación y dejó de respirar. Había visto pianos en películas y en la televisión, pero nunca en la vida real. El instrumento parecía brillar con la luz del sol de la tarde que entraba por las ventanas. Sin pedir permiso, sin saber qué hacer, el niño se acercó al banco y se sentó. Su madre intentó apartarlo, disculpándose frenéticamente con la señora Crawford, pero la anciana levantó la mano y le dijo que esperara. Thomas puso sus pequeños dedos sobre las teclas. Presionó una nota, luego otra. Un escalofrío recorrió la espalda de la señora Crawford. El niño no estaba haciendo sonidos al azar. Estaba tocando algo que sonaba como si viniera de otro mundo. Sus dedos se movían por las teclas como si recordaran algo que su mente nunca había aprendido. La melodía era sencilla pero de una belleza cautivadora. La señora Crawford había enseñado piano durante 40 años. Había visto niños talentosos antes, pero nunca había presenciado algo así. El niño tenía un talento natural que parecía casi imposible. Sus dedos sabían a dónde ir antes de que su cerebro pudiera decírselo. Le pidió a su madre que lo trajera de vuelta al día siguiente. Y al día siguiente, y todos los días durante los siguientes 7 años, Thomas practicó en el piano de la señora Crawford mientras su madre limpiaba la casa. La anciana le enseñó todo lo que sabía. Le dio libros de teoría musical para leer. Le puso grabaciones de los grandes maestros para que estudiara. El niño lo absorbió todo como una esponja al beber agua. A los 8 años, ya sabía tocar el sable. A los 10, ya hacía listas. A los 12 años, componía sus propias piezas que hacían llorar a la señora Crawford. El pueblo de Millbrook poco a poco se dio cuenta de que algo especial estaba creciendo entre ellos. Corrió la voz sobre el hijo de la señora de la limpieza, que podía hacer cantar un piano. La gente empezó a ir a casa de la señora Crawford solo para escucharlo por las ventanas. El periódico local escribió un breve artículo sobre él. Una cadena de televisión de la ciudad fue en coche a filmarlo tocando. A Thomas no le importaba la atención. Solo le importaba la música. Cuando se sentaba al piano, el resto del mundo desaparecía. La pobreza de su familia se desvanecía. Los acosadores del colegio que se burlaban de su ropa de segunda mano no existían. Solo existían el piano y la música que fluía a través de él como un río. La señora Crawford usó sus contactos para que Thomas ingresara a un prestigioso programa de música de verano cuando cumplió 13 años. Lo pagó ella misma, aunque apenas podía permitírselo con su escasa pensión. El programa estaba diseñado para niños adinerados de familias musicales. Thomas llegó con una maleta abrigada y ropa que no le sentaba bien. Los demás estudiantes lo miraban con recelo y burla. Pero cuando comenzaron los conciertos de evaluación,
todo cambió. Thomas se sentó al piano de cola en la sala de recitales. Sus dedos tocaron las teclas y la sala quedó en completo silencio. Tocó el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff con tanta pasión y precisión que el instructor se levantó de sus asientos. A varios se les saltaron las lágrimas al terminar. El director del programa llamó a la señora Crawford esa noche. Le dijo que nunca había escuchado nada igual en 30 años de docencia. Dijo que Thomas no solo tenía talento. Estaba conmovido por algo más allá del entendimiento humano. Le ofreció una beca completa para su academia anual. La vida de Thomas estaba a punto de cambiar para siempre. Sus padres lo llevaron a la academia en su vieja camioneta, que se averió 2 veces en el camino. Lo ayudaron a llevar sus pocas pertenencias al dormitorio. Su madre lloró cuando ella lo abrazó al despedirse. Su padre le dijo que los hiciera sentir orgullosos. Thomas prometió que lo haría. La academia era un mundo diferente. Las salas estaban llenas de jóvenes músicos que habían tocado desde que aprendieron a caminar. Provenían de familias adineradas con pianos de cola en sus casas. Tenían profesores particulares e instrumentos caros. Thomas no tenía ninguna de estas ventajas. Pero tenía algo que ellos no tenían. Tenía hambre. Tenía una pasión que ardía como fuego en su pecho. Thomas practicaba más que nadie en la academia. Se despertaba antes del amanecer para tener tiempo extra en las salas de práctica. Se quedaba despierto hasta tarde estudiando partituras a la luz de las velas cuando se apagaban las luces. Sus profesores se maravillaban de su dedicación. Sus compañeros de estudios pasaron de desconfiados a respetuosos e inspirados por su ejemplo. A los 16 años, Thomas ganaba concursos internacionales. Los críticos lo llamaron un prodigio. Lo compararon con las leyendas de la historia del piano. Agentes y representantes comenzaron a llamarlo con ofertas. Las discográficas querían contratarlo. Las salas de conciertos querían contratarlo. El chico de un pequeño pueblo sin recursos se estaba convirtiendo en uno de los pianistas más prometedores del mundo. Thomas nunca olvidó su origen. Enviaba dinero a sus padres todos los meses. Visitaba a la señora Crawford siempre que podía. Practicaba con más ahínco porque sabía lo afortunado que era de tener este don. Sabía que el talento por sí solo no era suficiente. El trabajo duro y la dedicación eran lo que lo llevaría a la grandeza. El verano antes de cumplir 18 años, Thomas se preparaba para el concierto más importante de su juventud. Había sido invitado a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York. Era el sueño de todo pianista clásico. El concierto se retransmitiría a todo el mundo. Críticos y músicos de todos los países lo estarían viendo. Todo su futuro dependía de esta única actuación. Thomas practicó 16 horas al día durante 3 meses. Memorizó cada nota de las 3 piezas que interpretaría. Trabajó en su interpretación hasta que cada frase fue perfecta. Hizo ejercicios físicos para fortalecer sus manos y dedos. Meditó para calmar su mente. Estaba listo para su momento decisivo. Pero el destino tenía otros planes. 2 semanas antes del concierto, ocurrió algo terrible que lo cambiaría todo. Thomas estaba ayudando a su padre a arreglar el techo de su antigua casa familiar durante una breve visita. Se suponía que sería un trabajo sencillo. En cambio, se convirtió en el final de un sueño y el comienzo de otro. La mañana comenzó como cualquier otro día de verano en Millbrook. El sol salió sobre las colinas y pintó el cielo de tonos naranjas y rosas. Los pájaros cantaban en el viejo roble que estaba frente a la casa de la familia Reed. Thomas se despertó temprano como siempre, con la mente ya repasando las piezas que tocaría en el Carnegie Hall. Había aceptado ayudar a su padre con una pequeña reparación antes de regresar a la academia. El techo llevaba años con goteras. Manchas de agua marcaban el techo de la habitación de sus padres como mapas de países desconocidos. Su padre por fin había ahorrado suficiente dinero para comprar tejas nuevas. Thomas quería ayudar porque se sentía culpable por el poco tiempo que pasaba en casa. Su carrera lo había alejado de quienes lo criaron. Subieron juntos al tejado,
padre e hijo. Las tejas viejas estaban resbaladizas por el rocío de la mañana. Su padre le explicó lo que había que hacer. Arrancarían las secciones dañadas y las reemplazarían con material nuevo. Era un trabajo sencillo, de esos que la gente de los pueblos pequeños hacía a menudo sin pensar en el peligro. Thomas llevaba un paquete de tejas nuevas cuando resbaló. Extendió la mano para agarrar algo, cualquier cosa, para detener la caída. Su mano derecha encontró el borde de una canaleta metálica. El filo le cortó la carne como un cuchillo caliente la mantequilla. Se oyó gritar antes de sentir dolor. Su padre lo sujetó antes de que pudiera caer del tejado. Había sangre por todas partes, de un rojo brillante contra las tejas grises. Thomas se miró la mano y su mundo se derrumbó. Su dedo meñique colgaba de una fina tira de piel. El hueso era visible a través de la carne desgarrada. Su padre le envolvió la mano en la camisa y lo llevó rápidamente al hospital. Las siguientes horas fueron una mezcla de dolor y terror. Médicos y enfermeras lo rodeaban en urgencias. Hablaban en voz baja, algo que Thomas no podía entender por la conmoción. Su madre llegó con lágrimas en los ojos. La señora Crawford también llegó, con sus manos temblorosas mientras sostenía a su madre. El cirujano era un hombre amable con ojos cansados. Explicó la situación con palabras amables. Todavía se sentía como un martillo. El dedo no se podía salvar. El daño era demasiado grave. Tendrían que amputarlo para evitar que la infección se propagara. Thomas les rogó que intentaran algo diferente. Les explicó lo del Carnegie Hall. Les explicó que necesitaba los 10 dedos para tocar. El cirujano negó con la cabeza con tristeza. Dijo que lo sentía. Dijo que no había otra opción. La cirugía se realizó esa noche. Cuando Thomas, al despertarse a la mañana siguiente, su mano derecha solo tenía 4 dedos. Una venda blanca cubría el lugar donde solía estar su meñique. Su carrera como pianista terminó antes de comenzar. Los días siguientes fueron los más oscuros de la vida de Thomas. Yacía en la habitación de su infancia, mirando al techo. Se negaba a comer. Se negaba a hablar. Se negaba a ver a nadie excepto a su madre. La mano le dolía con tanta fuerza que ninguna medicina podía calmarlo por completo. Pero el dolor en su corazón era peor. Llegaban cartas y llamadas de todas partes. La academia envió sus condolencias. Sus profesores escribieron que estaban devastados. El concierto en el Carnegie Hall fue cancelado. Los periódicos publicaron artículos sobre el trágico accidente que había destruido a una estrella en ascenso. Los críticos musicales escribieron sobre lo que podría haber sido. Todos hablaban de Thomas Reed en pasado, como si hubiera muerto. La señora Crawford fue a visitarlo una semana después de la cirugía. Se sentó junto a su cama y le tomó la mano izquierda entre las suyas. No le ofreció falsas esperanzas ni palabras vacías. Simplemente lo acompañó en su dolor. Tras un largo silencio, finalmente habló. Le contó una historia que él nunca había escuchado. De joven, también soñaba con ser concertista de piano. Tenía talento, pasión y todo el apoyo que uno podría desear. Pero la artritis comenzó en sus dedos cuando solo tenía 35 años. Poco a poco le había robado la capacidad de tocar. Entendía lo que él sentía porque ella misma lo había sentido. Thomas la miró con ojos vacíos. Él preguntó, ¿cuál era el propósito de su historia? ¿Intentaba decirle que la vida continúa? ¿Que encontraría algo más por lo que vivir? Él no quería nada más. Quería el piano. Quería la música que aún gritaba dentro de su cabeza sin salida. La señora Crawford negó con la cabeza. No intentaba darle un falso consuelo. Intentaba decirle algo importante. Cuando perdió la habilidad de tocar, pensó que su conexión con la música había terminado. Pero descubrió que la música era más que simplemente tocar un instrumento. En cambio, se convirtió en maestra. Encontró nuevas maneras de mantenerse conectada con lo que amaba. Thomas le preguntó con amargura si le estaba sugiriendo que se convirtiera en maestro.
Solo tenía 17 años. Nunca había querido nada más que actuar. Enseñar era lo que la gente hacía cuando sus sueños morían. Él no quería aceptar que sus sueños habían muerto. La señora Crawford le apretó la mano con más fuerza. Le dijo que no se refería a eso en absoluto. Se refería a que no debía rendirse. Todavía. Había visto cosas imposibles en sus años de docencia. Había visto a estudiantes superar obstáculos que parecían insuperables. Había visto el talento encontrar nuevas formas de expresarse. Le hizo una pregunta que cambiaría su vida. ¿De verdad había intentado tocar el piano desde el accidente? Thomas la miró como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. Tocar el piano con 9 dedos. Era imposible. Cada pieza que conocía requería los 10 dedos. Las técnicas que había dominado durante 18 años ya no servían. La señora Crawford sonrió con dulzura. Le recordó que hubo una época en la que nunca había tocado un piano. Hubo una época en la que no sabía nada de música, excepto las canciones que tenía en la cabeza. Había empezado desde cero y se había vuelto extraordinario. ¿Por qué asumía que no podía empezar de nuevo? Thomas le dijo que estaba siendo ridícula. Ya no era un principiante. Sabía exactamente lo que requería tocar el piano. Conocía las exigencias físicas del repertorio que amaba. Perder un dedo no era como aprendiendo una nueva pieza. Fue como si le partieran el alma en dos. La señora Crawford se levantó lentamente con sus viejos huesos crujiendo. Caminó hacia la puerta y se giró para mirarlo. Dijo una cosa más antes de irse. Dijo que los mejores músicos de la historia habían enfrentado momentos en los que todo parecía perdido. Los que se convirtieron en leyendas fueron los que se negaron a rendirse. Le dijo que pensara en qué tipo de músico quería ser. La anciana se fue y Thomas se quedó solo de nuevo con su dolor. Pero algo que ella dijo había plantado una pequeña semilla en su mente. Intentó ignorarla. Intentó ahogarla en autocompasión y desesperación. Pero la semilla no murió. 3 días después, Thomas se levantó de la cama por primera vez desde la cirugía. Tenía las piernas débiles y la cabeza mareada. Bajó lentamente las escaleras hasta la sala de estar donde su madre estaba leyendo. Ella lo miró con esperanza y miedo mezclados en sus ojos. Thomas le preguntó si podía llevarlo a casa de la señora Crawford. Su madre empezó a llorar y a asentir al mismo tiempo. Tomó sus llaves y lo ayudó a subir al coche. Condujeron en silencio por las calles familiares de Millbrook. La señora Crawford los esperaba en la puerta. Era como si supiera que él vendría. Llevó a Thomas a su sala, donde el piano de cola estaba en el mismo lugar de siempre. El instrumento parecía burlarse de él con sus 88 teclas, que ahora parecían enemigas en lugar de amigas. Thomas se sentó en el banco con el corazón. Latidos fuertes. Su mano derecha seguía vendada. Su mano izquierda temblaba. Colocó ambas manos sobre las teclas y presionó. El sonido que salió fue incorrecto. La posición de sus dedos era incorrecta. Su memoria muscular se confundía con el dedo que faltaba. Lo intentó una y otra vez. Cada intento sonaba peor que el anterior. La frustración crecía en su interior como una tormenta. Golpeó las teclas con fuerza, con un estruendo disonante. Empezó a llorar por primera vez desde el accidente. La señora Crawford se sentó a su lado en el banco. No dijo nada. Simplemente esperó. Cuando finalmente dejó de llorar, le preguntó qué quería hacer. ¿Quería rendirse o luchar? Thomas miró su mano vendada. Miró las teclas del piano. Pensó en todo por lo que había trabajado y en todo lo que había perdido. Y en lo más profundo de su ser, una llama que casi se había apagado comenzó a renacer. Le dijo a la señora Crawford que quería luchar. No sabía cómo. No sabía si era posible, pero no estaba listo para dejar morir su sueño sin intentarlo todo. La anciana sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Dijo que lo resolverían juntos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de frustración y fracaso. Thomas pasaba todos los días en el piano de la señora Crawford intentando que sus 9 dedos hicieran el trabajo de 10.
Sentía su mano derecha como si perteneciera a un extraño. El equilibrio estaba mal. El alcance era diferente. Todo lo que había aprendido durante 18 años de práctica parecía inútil ahora. Empezó intentando tocar escalas sencillas, los ejercicios más básicos que todo pianista aprende primero. Incluso estos parecían imposibles. Su cerebro seguía enviando señales a un dedo que ya no existía. Los dedos que le quedaban chocaban entre sí mientras intentaban compensar. Los sonidos que salían del piano eran torpes e irregulares, nada que ver con la hermosa música que solía crear. La señora Crawford observaba y escuchaba sin ofrecer muchos consejos. Entendía que Thomas necesitaba descubrir cosas por sí mismo. No podía enseñarle a tocar con 9 dedos porque nadie le había enseñado nunca. Era un territorio nuevo para ambos. Thomas se enfadó consigo mismo y con el mundo. Arrojaba libros de música por la habitación. Maldecía al piano como si fuera su enemigo. Algunos días salía furioso de casa de la señora Crawford sin despedirse, pero siempre regresaba. La necesidad de tocar era más fuerte que su frustración. Una noche, Thomas se quedó al piano hasta bien pasada la medianoche. La señora Crawford se había acostado horas antes. La casa estaba a oscuras, salvo por una lámpara que iluminaba el teclado. Thomas estaba exhausto y le dolía la mano por el uso excesivo. Debería haberse detenido a descansar. En cambio, seguía tocando el mismo pasaje una y otra vez. Algo extraño ocurrió en esas horas de silencio. Su mente consciente estaba demasiado cansada para interferir. Sus dedos comenzaron a moverse solos, encontrando nuevos patrones que su cerebro no había planeado. Tocó un acorde que debería haber requerido 5 dedos, pero lo tocó con 4. Sus pulgares se estiraron un poco más de lo normal. Los demás dedos ajustaron su posición automáticamente. Thomas se detuvo y se miró la mano. ¿Qué acababa de pasar? Intentó recrear el movimiento deliberadamente. No funcionó. Su esfuerzo consciente bloqueó lo que hubiera sucedido naturalmente, pero ahora sabía que algo era posible. Su mano le había mostrado un camino, aunque su mente aún no pudiera seguirlo. Compartió este descubrimiento con la señora Crawford a la mañana siguiente. Sus ojos se iluminaron de interés. Le pidió que describiera exactamente lo que había sucedido. Thomas se esforzó por explicar algo que apenas entendía. Su mano se había movido de forma diferente a la anterior. Había encontrado una nueva forma de crear el mismo sonido. La señora Crawford sugirió que abordaran el problema científicamente. Estudiarían cómo funcionaba su mano ahora con 9 dedos en lugar de 10. Analizarían cada movimiento y encontrarían nuevas técnicas que se adaptaran a su nueva realidad. Sería como aprender a tocar de nuevo, pero con el conocimiento y la experiencia que ya había adquirido. Empezaron con anatomía. La señora Crawford trajo libros sobre la mano humana y su funcionamiento. Thomas estudió los músculos, tendones y articulaciones que controlaban el movimiento de los dedos. Aprendió cómo se conectaba cada dedo a la mano y cómo trabajaban juntos. Comprender la mecánica le ayudó a ver nuevas posibilidades. El meñique que le faltaba se había utilizado principalmente para alcanzar las notas más agudas en acordes amplios y para ciertos pasajes técnicos. Thomas se dio cuenta de que necesitaba compensar de 2 maneras. Primero, necesitaba fortalecer los dedos que le quedaban para soportar el trabajo extra. Segundo, necesitaba desarrollar nuevas técnicas para tocar pasajes que tradicionalmente requerían los 5 dedos. Diseñó ejercicios específicamente para su situación. Practicó estirar el pulgar más de lo normal para cubrir más teclas. Trabajó en fortalecer el dedo anular, que ahora tenía que trabajar más. Desarrolló nuevas combinaciones de dedos para formas de acordes comunes. Cada ejercicio abordaba un problema específico que había identificado. El progreso era dolorosamente lento. Algunos días parecían pasos atrás en lugar de avanzar. Thomas dominaba una técnica solo para descubrir 3 problemas más. Su mano se acalambraba por las posiciones inusuales.
Se le formaron ampollas en los dedos que se esforzaban más que antes. Pero gradualmente, imperceptiblemente al principio, las cosas empezaron a cambiar. Thomas notó que su mano izquierda se fortalecía más que antes. Estaba asumiendo más responsabilidad. Mientras su mano derecha se adaptaba, descubrió que ciertos pasajes sonaban mejor al tocarlos con digitaciones ligeramente diferentes. Las limitaciones lo obligaban a buscar soluciones creativas. La señora Crawford invitó a algunos colegas de confianza a observar el progreso de Thomas. Al principio se mostraron escépticos. Nadie creía que un pianista pudiera mantener un nivel profesional con 9 dedos. Pero al ver tocar a Thomas, su escepticismo se convirtió en asombro. Un visitante era profesor de música de un famoso conservatorio. Había venido esperando ver una historia trágica de potencial perdido. En cambio, fue testigo de algo revolucionario. Thomas no solo se adaptaba a su discapacidad. Estaba desarrollando nuevas técnicas que nadie había visto antes. El profesor le pidió a Thomas que explicara qué hacía diferente. Thomas demostró su nuevo enfoque para la digitación de acordes. Mostró cómo usaba el pulgar de maneras que la técnica tradicional desaconsejaba. Explicó sus cruces de dedos modificados que permitían transiciones suaves a pesar de la ausencia del dedo. El profesor tomó notas frenéticamente. Dijo que estas técnicas podrían beneficiar a todos los pianistas, no solo a aquellos con discapacidad. Thomas había descubierto accidentalmente formas más eficientes de tocar ciertos pasajes. Su limitación lo había obligado a encontrar atajos que los pianistas sin discapacidad nunca se habían molestado en buscar. La voz comenzó a correr por el mundo de la música clásica. Se hablaba en susurros sobre el joven prodigio que estaba reinventando la técnica del piano desde la sala de estar de su mentor. Algunos lo descartaron como una exageración. Otros sintieron la curiosidad de investigar. Llegaron cartas de escuelas de música pidiendo más información. Thomas prestó poca atención al creciente interés. Estaba demasiado concentrado en su trabajo. Se fijó una meta que parecía imposible de interpretar en el Carnegie Hall como lo había planeado originalmente, no como un caso de caridad ni una curiosidad, sino como un músico serio, digno del escenario por méritos propios. 6 meses después del accidente, Thomas tocó su primera pieza completa sin detenerse a corregir errores. Era un simple nocturne de Chapt, una de las primeras piezas que la señora Crawford le había enseñado años atrás. La música fluía de sus dedos como agua, encontrando su camino cuesta abajo. No era perfecta. Había pequeñas imperfecciones que cualquier oído entrenado notaría. Pero era música, música de verdad, y era hermosa. La señora Crawford lloró abiertamente cuando terminó. Dijo que había presenciado algo extraordinario. Había visto a un niño convertirse en hombre. Había visto la determinación triunfar sobre la desesperación. Había presenciado el nacimiento de algo nuevo en el mundo de la música. Thomas sintió algo que no había sentido desde el accidente. Sintió esperanza. No la falsa esperanza de la negación, sino la verdadera esperanza que surge de la evidencia. Podía volver a tocar. No igual que antes. Quizás nunca tan brillante técnicamente como podría haber sido, pero podía tocar, y tocar era todo lo que siempre había deseado. La academia lo contactó para que regresara y terminara sus estudios. Thomas rechazó la oferta. Lo que enseñaban allí ya no le aplicaba. Estaba aprendiendo algo que no existía en ningún libro de texto y que ningún otro profesor había descubierto. Necesitaba continuar su trabajo con la señora Crawford, desarrollando aún más su enfoque único. Sus padres estaban preocupados por su decisión. Habían sacrificado tanto para darle oportunidades. No entendían por qué rechazaba el camino de regreso a su antigua vida. Thomas intentó explicarle que su antigua vida había terminado para siempre. Solo podía construir una nueva. Thomas pasó otro año en Millbrook practicando y perfeccionando su técnica. Llenó cuadernos con observaciones y diagramas. Documentó todo lo que aprendió para que otros pudieran beneficiarse de sus descubrimientos.
La señora Crawford lo ayudó a organizar sus ideas en un sistema coherente. Para cuando cumplió 19 años, Thomas estaba listo para mostrarle al mundo lo que había creado. Contactó al agente que se había ofrecido a representarlo antes del accidente. El agente se sorprendió al saber de él. Supuso que Thomas se había retirado de la música por completo, pero aceptó reunirse y ver lo que el joven había logrado. La reunión tuvo lugar en la sala de la señora Crawford. Thomas tocó durante 90 minutos sin parar. Interpretó piezas que se consideraban imposibles para un pianista con solo 9 dedos. Sus técnicas eran poco convencionales. Los movimientos de sus dedos parecían extraños para cualquiera con formación en música tradicional. Métodos musicales. Pero la música que surgió fue innegablemente magnífica. El agente permaneció en silencio, estupefacto, cuando Thomas terminó. Había representado a muchos músicos talentosos a lo largo de su carrera. Había escuchado muchas actuaciones extraordinarias, pero nunca había presenciado algo parecido. Thomas Reed no solo se había adaptado a su discapacidad, la había transformado en algo sin precedentes. El agente le hizo una pregunta. ¿Estaba Thomas listo para actuar en público? Thomas sonrió por primera vez en más de un año. Había estado listo desde el día en que perdió el dedo. Solo necesitaba encontrar una nueva forma de demostrarlo. El anuncio del concierto de regreso de Thomas Reed conmocionó al mundo de la música clásica. Críticos y músicos debatieron interminablemente sobre qué esperar. Algunos predijeron un desastre. Dijeron que un pianista de 9 dedos no podría actuar a nivel profesional. Les preocupaba que el concierto fuera vergonzoso para todos los involucrados. Otros abordaron la noticia con curiosidad y una mentalidad abierta. Habían oído rumores sobre las nuevas técnicas que Thomas había desarrollado. Querían comprobar por sí mismos si las historias eran ciertas. El concierto se agotó a las pocas horas de ponerse a la venta. Thomas eligió un recinto pequeño para su regreso. Era una sala de conciertos de 300 butacas en Boston que albergaba a jóvenes artistas y actuaciones experimentales. Quería demostrar su valía frente a un público real antes de intentar algo más grande. La presión era enorme, pero se había preparado para este momento durante casi 2 años. La noche del concierto llegó en una fría tarde de noviembre. Thomas estaba entre bastidores, escuchando el murmullo del público a través de la cortina. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho. Le sudaban las manos a pesar del frío. Las dudas se le colaban en la mente como sombras. La señora Crawford estaba allí con él, como lo había estado desde el principio. Le tomó las manos y lo miró a los ojos. Le recordó que ya había logrado lo imposible. Lo que sucediera esa noche no podría cambiarlo. Había demostrado que con 9 dedos se podía crear música hermosa. Ahora solo necesitaba compartir esa música con el mundo. Thomas subió al escenario entre aplausos moderados. El público se mostró cortés pero escéptico. Muchos habían llegado esperando presenciar una curiosidad más que a un verdadero artista. Querían ver al pianista de 9 dedos como se ven animales inusuales en un zoológico. Se sentó al piano de cola y ajustó la banqueta. El instrumento brilló bajo las luces del escenario. Thomas miró el teclado y sintió una repentina calma que lo invadió. Este era su lugar. Para esto había nacido. El público, los críticos, los escépticos, nadie importaba. Solo importaba la música. Comenzó con uno de los golpes de Chopin, la misma pieza que había tocado para la señora Crawford cuando tuvo éxito por primera vez después del accidente. Las primeras notas flotaron en la sala silenciosa como gotas de lluvia sobre agua quieta. El público se inclinó hacia adelante en sus asientos, esforzándose por escuchar cualquier debilidad o defecto. No encontraron nada que criticar. La música era pura y hermosa, llena de emoción que parecía provenir de lo más profundo del alma del pianista. Las manos de Thomas se movían sobre las teclas con gracia y precisión. Su dedo amputado era invisible para cualquiera que lo observara. La música hablaba por sí sola. Al terminar el nocturno,
El público permaneció en silencio atónito durante un largo momento. Entonces comenzaron los aplausos. Empezaron lentamente, con aplausos dispersos desde diferentes puntos de la sala. Fueron aumentando de volumen hasta que el pequeño recinto resonó con el sonido de agradecimiento. Thomas no se detuvo a reconocer la respuesta. Pasó directamente a su siguiente pieza. Un estudio desafiante de Liszt que llevó sus nuevas técnicas al límite. Aquí era donde los escépticos esperaban que fallara. La música de Liszt exigía todo lo que un pianista podía dar. Parecía imposible tocar con un equipo que no fuera perfecto. El público observó con asombro cómo Thomas atacaba la pieza con una intensidad feroz. Sus dedos volaban sobre el teclado a velocidades que parecían imposibles. Su mano derecha se movía en patrones que parecían incorrectos, pero sonaban absolutamente bien. La música crecía y se estrellaba como olas contra las rocas. A mitad del estudio, algo extraordinario sucedió. El público dejó de pensar por completo en su dedo faltante. Olvidaron por qué habían venido. Olvidaron su escepticismo y sus dudas. Simplemente escucharon la música, transportados por su poder y belleza. Cuando Thomas tocó el último acorde, el público estalló en cólera. La gente se puso de pie, gritando y aplaudiendo con genuino entusiasmo. No se trataba de un aplauso cortés por un valiente intento. Era la respuesta a una gran actuación de un gran artista. Thomas se puso de pie e hizo una reverencia, con los ojos brillantes de emoción. Miró al público y vio a la señora Crawford en la primera fila llorando y sonriendo al mismo tiempo. Sus padres también estaban allí, con aspecto orgulloso y desconcertado por lo que su hijo lo había logrado. Las críticas al día siguiente fueron extraordinarias. Los críticos que habían predicho el fracaso admitieron que se equivocaron. Elogiaron la innovación técnica y la profundidad emocional de Thomas. Lo compararon con los pianistas legendarios del pasado. Algunos dijeron que había tocado mejor que muchos artistas con los 10 dedos. Pero no todos quedaron impresionados. Algunos tradicionalistas del mundo de la música clásica rechazaron el nuevo enfoque de Thomas. Lo llamaron un truco. Dijeron que sus técnicas violaban los principios fundamentales de la interpretación al piano. Predijeron que su éxito sería efímero una vez que el público se cansara de la novedad. Estas críticas le dolieron, pero Thomas se negó a dejar que lo desanimaran. Se había enfrentado a obstáculos peores que las duras palabras de rivales envidiosos. Continuó perfeccionando sus técnicas, superándose mes tras mes. Su agente organizó una serie de conciertos por todo el país. Cada actuación atraía a un público más numeroso que la anterior. Se corrió la voz sobre el pianista de 9 dedos que tocaba como un ángel. La gente quería ver este milagro con sus propios ojos. Thomas descubrió que su historia resonaba con personas mucho más allá del mundo de la música clásica. Recibía cartas de personas que enfrentaban sus propios desafíos y limitaciones. Escribieron sobre lesiones, discapacidades y contratiempos que parecían insuperables. Le decían que ver su actuación les daba esperanza. Una carta provenía de una joven llamada Sara, que había perdido un brazo en un accidente de coche. Antes del accidente, soñaba con ser pianista. Sus padres habían comprado un piano que ahora estaba sin usar en su sala. Sara vio un video de Thomas tocando y decidió intentar tocar de nuevo. Thomas le respondió de inmediato. Compartió algunas de las técnicas que había desarrollado y la animó a experimentar con sus propias soluciones. Le dijo que las limitaciones no eran el fin de los sueños. Eran el comienzo de nuevas posibilidades. Esta correspondencia despertó una idea en la mente de Thomas. Se dio cuenta de que sus descubrimientos podían ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares. Las técnicas que había desarrollado no eran solo para él. Podían enseñarse y compartirse con cualquiera que estuviera dispuesto a aprender. Thomas comenzó a ofrecer talleres para pianistas con discapacidades. Estudiantes de todo el país venían para aprender sus métodos. Algunos, como él, carecían de dedos. Otros tenían movilidad limitada debido a lesiones o afecciones médicas.
Todos compartían un amor por la música que las limitaciones físicas no podían extinguir. Los talleres fueron transformadores para todos los participantes. Thomas descubrió que la enseñanza profundizaba su propia comprensión de las técnicas. Sus estudiantes ofrecieron nuevas perspectivas y conocimientos que mejoraron sus métodos. Juntos, estaban construyendo algo más grande de lo que cualquier persona podría crear por sí sola. Los profesionales médicos comenzaron a prestar atención al trabajo de Thomas. Médicos y terapeutas que trabajaban con pacientes que se recuperaban de lesiones en las manos lo contactaron. Querían comprender cómo se había rehabilitado con tanta eficacia. Creían que su enfoque podría beneficiar a otros en la rehabilitación física. Thomas colaboró con un equipo de investigadores para estudiar sus técnicas científicamente. Utilizaron tecnología de captura de movimiento para analizar los movimientos de sus manos. Compararon su enfoque con la técnica tradicional del piano y documentaron las diferencias. Los resultados se publicaron en una revista médica. El estudio confirmó lo que Thomas había descubierto intuitivamente. Sus técnicas no eran solo soluciones alternativas para su dedo amputado. Eran métodos más eficientes para tocar. Redujo la tensión en las manos y las muñecas. La técnica tradicional había evolucionado a lo largo de siglos sin cuestionar ciertas suposiciones. Las limitaciones de Thomas lo obligaron a cuestionarlo todo. Este descubrimiento tuvo implicaciones más allá de la adaptación para personas con discapacidad. Los pianistas profesionales que sufrían lesiones por esfuerzo repetitivo podían beneficiarse de sus métodos. Los profesores podían usar sus conocimientos para prevenir lesiones en sus alumnos. El mundo de la música clásica comenzaba poco a poco a reconocer que Thomas había aportado algo valioso a su arte. El Carnegie Hall contactó a Thomas de nuevo 3 años después de su accidente. Lo invitaron a dar el concierto que había sido cancelado. Esta vez no había duda de si estaba listo. La única pregunta era si el público estaba listo para presenciar algo nunca antes visto. Thomas aceptó la invitación sin dudarlo. Había estado esperando este momento desde el día en que perdió su dedo. Todo lo que había soportado, todo lo que había aprendido, todo lo que había superado lo había llevado a esto. El Carnegie Hall estaba esperando y Thomas Reed finalmente estaba listo para subir al escenario. El día del concierto en el Carnegie Hall era gris y frío en la ciudad de Nueva York. La nieve caía suavemente sobre las calles afuera del famoso recinto. Thomas llegó temprano en la mañana para ensayar en la sala vacía. El piano de cola estaba en el escenario como un viejo amigo esperando para abrazarlo. Caminó por el silencioso auditorio y observó las filas vacías de asientos de terciopelo rojo. Esa noche, casi 3.000 personas llenarían el espacio para escucharlo tocar. Algunos llevaban años esperando desde que cancelaron su concierto. Otros habían oído hablar del pianista de 9 dedos y querían presenciar el fenómeno con sus propios ojos. Thomas se sentó al piano y pasó los dedos por las teclas sin presionarlas. Recordó la primera vez que tocó un piano en la sala de la señora Crawford. Recordó ser un niño pequeño que no sabía nada de música excepto las melodías en su cabeza. Ese niño nunca podría haber imaginado este momento. El ensayo transcurrió sin problemas. Sus dedos encontraron su posición con la confianza que le daban miles de horas de práctica. Las técnicas que había desarrollado ahora se sentían naturales, tan cómodas como respirar. Ya no pensaba en compensar la falta de un dedo. Simplemente tocaba. La señora Crawford llegó por la tarde con los padres de Thomas. Se alojaban en un hotel cercano, abrumados por el tamaño y la grandeza de la ciudad. Thomas los llevó a recorrer los camerinos. Les mostró los camerinos donde pianistas legendarios se preparaban para sus actuaciones. Su madre no paraba de llorar. No dejaba de tocarle la cara y decirle que estaba orgullosa de él. Su padre permaneció en silencio, con los ojos enrojecidos y la mandíbula apretada por una emoción que no podía expresar. Eran personas sencillas que nunca esperaron que su hijo alcanzara tales alturas. Aún no comprendían del todo el mundo que Thomas habitaba. La señora Crawford parecía completamente a gusto en la famosa sala.
Ella misma había actuado allí décadas atrás, antes de que la artritis le arrebatara la carrera. Recorrió los pasillos con recuerdos en la mirada. Le dijo a Thomas que traerlo a ese escenario había sido el mayor logro de su larga vida. Las horas previas al concierto transcurrieron en un torbellino de nerviosismo. Thomas intentó descansar en su camerino, pero no pudo calmar su mente acelerada. Pensó en todo lo que lo había llevado a ese momento. El accidente en el tejado, los días oscuros de desesperación, el lento y doloroso camino de la recuperación. Todo había sido una preparación para esta noche. Al caer la noche, Thomas se puso su atuendo de concierto. Un traje negro a la medida, una camisa blanca impecable y zapatos lustrados que resonaban sobre el suelo de madera. Se miró en el espejo y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. El chico asustado de Millbrook se había convertido en algo completamente distinto. Un golpe en la puerta anunció que era la hora. Thomas respiró hondo y caminó hacia el escenario. El murmullo del público se hizo más fuerte a medida que se acercaba a los bastidores. Podía oír 3.000 voces fundiéndose en un solo sonido de anticipación. Las luces del teatro se atenuaron. El público guardó silencio. Thomas subió al escenario del Carnegie Hall y quedó momentáneamente cegado por los focos. Los aplausos fueron ensordecedores, un muro de sonido que parecía oprimirle el pecho. Caminó hacia el piano con paso firme e hizo una reverencia al público. Se sentó en el banco y esperó un silencio absoluto. Todas las miradas en la vasta sala estaban fijas en él. Todos los oídos se aguzaban para escuchar la primera nota. El momento se prolongó hasta la eternidad. Entonces Thomas puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. Había elegido un programa desafiante que demostraba sus habilidades únicas. La pieza inicial era un preludio por partes que requería una precisa independencia de los dedos. Thomas lo tocó con una claridad cristalina, cada nota resonando pura y auténtica en la sala acústicamente perfecta. El público apenas se atrevía a respirar. Observaban sus manos moverse por el teclado e intentaban comprender lo que veían. Su mano derecha solo tenía 4 dedos, pero producía sonidos que parecían imposibles. El dedo que faltaba era irrelevante. La música lo era todo. Después de la parte por partes llegó una selección de micros que cortaban. Estas piezas requerían matices emocionales tanto como habilidad técnica. Thomas puso su corazón en cada frase. El anhelo, la alegría y la melancolía de la música de Chopin llenaron la sala como un perfume. El intermedio llegó demasiado pronto. El público se puso de pie con un aplauso sostenido que continuó incluso cuando Thomas abandonó el escenario. En el vestíbulo, la gente comentaba lo que acababa de presenciar. Los críticos revisaron furiosamente las reseñas que habían planeado escribir. Todos coincidieron en que estaban experimentando algo especial. La segunda mitad del concierto comenzó con una lista de estudios trascendentales. Estos se encontraban entre las piezas más difíciles del repertorio para piano. Muchos pianistas de 10 dedos los evitaban debido a sus extremas exigencias técnicas. Thomas los había elegido deliberadamente para demostrar que sus limitaciones no eran limitaciones en absoluto. Atacó los estudios con una pasión feroz. Sus dedos ardían sobre el teclado a velocidades que parecían inhumanas. La música rugía, susurraba y gritaba en su interior. El público permanecía paralizado, incapaz de apartar la mirada del espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Durante un momento particularmente desafiante. En ese pasaje, ocurrió algo inesperado. Las nuevas técnicas de Thomas le permitieron tocar una sección con una fluidez que la digitación tradicional no podía lograr. El sonido era más limpio y coherente que en cualquier grabación anterior de la pieza. No solo había compensado su discapacidad, sino que había mejorado hasta alcanzar la perfección. La pieza final de la velada fue la sonata para piano número 2 de Rachmaninoff. Esta era la obra que Thomas había estado preparando cuando ocurrió el accidente años atrás. La había elegido como símbolo de su viaje de la destrucción al triunfo.
La sonata duró casi media hora. Exigió todo del intérprete, física y emocionalmente. Thomas se entregó por completo a la música, sin reservas. El sudor le corría por la cara mientras recorría los traicioneros pasajes técnicos. Se le llenaron los ojos de lágrimas durante el hermoso segundo movimiento. Cuando sonó el acorde final y se desvaneció en el silencio, el público permaneció inmóvil. Nadie se movió. Nadie emitió un sonido. El hechizo de la música los mantuvo congelados en sus asientos. Entonces, la presa se rompió. El público estalló en ruido. La gente se puso de pie de un salto, gritando, aplaudiendo y llorando. Los aplausos no eran solo un reconocimiento por una buena actuación. Eran una celebración del espíritu humano. Eran el reconocimiento de haber presenciado algo que sería recordado por generaciones. Thomas se puso de pie e hizo una reverencia una y otra vez. Los aplausos continuaron sin cesar. En las primeras filas, las lágrimas corrían por sus mejillas. Completos desconocidos se abrazaron, unidos por la experiencia que habían compartido. La señora Crawford subió al escenario para compartir el momento. Thomas le tomó la mano mientras el público los vitoreaba. Sin su fe y guía, nada de esto habría sido posible. Ella le había salvado la vida con la misma seguridad con la que lo había sacado del agua. A la mañana siguiente, los periódicos lo llamaron uno de los mejores conciertos de la historia del Carnegie Hall. Los críticos usaron términos como trascendente, revolucionario y milagroso. Escribieron que Thomas Reed no solo había superado su discapacidad, lo había usado para lograr algo que ningún pianista de 10 dedos podría igualar. La grabación del concierto se lanzó meses después y ganó múltiples premios. Se convirtió en uno de los álbumes de música clásica más vendidos de la década. Personas que no sabían nada de música clásica lo compraron porque habían escuchado la historia del pianista de 9 dedos. Thomas Reed se había convertido en más que un músico. Se había convertido en un símbolo de esperanza. Llevó invitaciones de orquestas y salas de conciertos de todo el mundo. Thomas podría haber pasado el resto de su vida viajando y actuando. Pero algo que la señora Crawford le había dicho años atrás seguía resonando en su mente. Ella había dicho que la música era más que simplemente tocar un instrumento. Thomas comenzaba a comprender lo que quería decir. Tenía un don para compartir que iba más allá de sus propias interpretaciones. Las técnicas que había desarrollado podían cambiar la forma en que se enseñaba y se tocaba el piano. Su historia podía inspirar a otros que enfrentaban sus propios desafíos. La pregunta era cómo compartir estos dones con el mundo. Los años posteriores al concierto en el Carnegie Hall transformaron a Thomas, de artista a movimiento. Sus técnicas se extendieron rápidamente por el mundo de la música clásica. Los conservatorios que inicialmente habían rechazado sus métodos comenzaron a incorporarlos a sus planes de estudio. Los profesores que lo habían criticado ahora buscaban su guía. Thomas fundó la Fundación Reed para la música adaptada con fondos provenientes de las ganancias de sus conciertos y generosos donantes. La fundación otorgó becas a músicos con discapacidades. Financió la investigación de nuevos enfoques terapéuticos para lesiones en las manos. Creó recursos para profesores que deseaban aprender técnicas alternativas. La sede de la fundación ocupaba un almacén renovado en Boston. En su interior, las salas de práctica estaban equipadas con pianos adaptados a diversas necesidades. Los estudios de grabación documentaban el progreso de los estudiantes. Los investigadores analizaban los movimientos de las manos y desarrollaban nuevos ejercicios. El edificio bullía de actividad desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Estudiantes de todo el mundo venían a estudiar en la fundación. A algunos les habían dicho que nunca volverían a tocar después de accidentes o enfermedades. Otros habían nacido con afecciones que les impedían tocar el piano tradicional. Todos encontraron esperanza entre esas paredes. Thomas trabajó personalmente con los casos más difíciles. Dedicó horas a analizar la situación única de cada estudiante. Lo que funcionaba para una persona podía no funcionar para otra.
Cada discapacidad requería su propia solución. El proceso exigía creatividad y paciencia a partes iguales. Un joven llamado Marcus llegó a la fundación después de perder 3 dedos en un accidente de fábrica. Había tocado el piano desde niño y la música era su identidad. Los médicos le dijeron que nunca volvería a tocar. Su familia ya había donado su piano a una iglesia local. Thomas vio a Marcus luchar con el teclado durante semanas. Un joven se sentía frustrado y enojado. Se maldijo a sí mismo y al universo por haberle arrebatado lo que más amaba. Thomas reconoció estas emociones profundamente. Él mismo las había sentido en los días oscuros posteriores a su propio accidente. En lugar de ofrecer un consuelo vacío, Thomas compartió su historia con honestidad. Describió la desesperación que lo consumió tras perder su dedo. Habló de las noches en las que quiso rendirse por completo. Explicó cómo la señora Crawford lo había ayudado a encontrar una razón para seguir luchando. Marcus lo escuchó con lágrimas en los ojos. Por primera vez, se sintió verdaderamente comprendido. Alguien que había recorrido su camino le ofrecía una mano para guiarlo hacia adelante. La sanación comenzó ese día, no solo en sus manos, sino en su corazón. Thomas desarrolló un programa de entrenamiento personalizado para Marcus. Experimentaron con diferentes posiciones de las manos y combinaciones de dedos. Exploraron técnicas que utilizaban la palma y la muñeca para compensar la falta de dedos. El progreso fue lento pero constante. Después de 18 meses de trabajo intensivo, Marcus ofreció su primer concierto público. El lugar era pequeño, solo un centro comunitario en su ciudad natal. Pero el público, compuesto por familiares y amigos, presenció algo extraordinario. Marcus interpretó un recital completo con solo 7 dedos, utilizando técnicas que Thomas le había ayudado a desarrollar. Historias como esta se hicieron comunes en la Fundación Reed. Músicos a quienes se les había dicho que sus carreras eran exageradas descubrieron nuevas formas de crear belleza. Algunos continuaron sus carreras profesionales. Otros se convirtieron en profesores, difundiendo los conocimientos adquiridos. Thomas también continuó su carrera artística, aunque limitó sus conciertos para dedicarse a la docencia y la investigación. Cada actuación se convirtió en una oportunidad para demostrar lo que era posible. Eligió un repertorio desafiante específicamente para demostrar que sus técnicas no tenían límites. Los críticos notaron que su interpretación mejoraba año tras año. La mayoría de los pianistas alcanzaban su máximo potencial entre los 30 y los 40 años antes de comenzar un declive gradual. Thomas parecía inmune a este patrón. Su enfoque único de la técnica reducía el esfuerzo físico que agotaba a otros intérpretes. Los investigadores médicos se interesaron cada vez más por sus métodos. Un equipo de una importante universidad realizó un estudio exhaustivo comparando su enfoque con la técnica tradicional de piano. Midieron la activación muscular, la tensión articular y la eficiencia energética durante la interpretación. Los resultados fueron sorprendentes. Las técnicas de Thomas requerían menos esfuerzo físico para producir los mismos sonidos. Sus métodos distribuían la carga de trabajo de forma más uniforme entre los movimientos de mano y brazo que la técnica tradicional, realizada con tensión. Él interpretaba con relajación. Estos hallazgos tuvieron implicaciones mucho más allá de la adaptación a la discapacidad. Las lesiones por esfuerzo repetitivo afectaban a muchos pianistas profesionales. Sus carreras se vieron acortadas o destruidas por afecciones como la tonificación focal y la tendinitis. El enfoque de Thomas ofrecía posibles medidas de prevención y tratamiento para estos problemas comunes. Un libro de texto que documentaba sus métodos se publicó con gran éxito internacional. Se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas de música de todo el mundo. El libro explicaba los principios de sus técnicas y ofrecía ejercicios para desarrollarlos. Se publicaron traducciones a docenas de idiomas. El Dr. Thomas emprendió una gira de conferencias para promover el nuevo enfoque. Visitó conservatorios y universidades, demostrando sus técnicas y respondiendo preguntas.
El público incluía estudiantes, profesores y profesionales de la salud, todos deseosos de aprender de Dot. En una conferencia, un profesor de edad avanzada desafió directamente a Thomas. Afirmó que la técnica tradicional había sido perfeccionada a lo largo de siglos por los pianistas más grandes de la historia. ¿Quién era Thomas para sugerir que siempre se habían equivocado? Thomas respondió con la humildad que lo caracterizaba. Coincidió en que la técnica tradicional era efectiva y había producido innumerables grandes intérpretes. No afirmaba que estuviera mal. Simplemente ofrecía una alternativa que algunas personas podrían encontrar útil. La música no se trataba de métodos correctos o incorrectos. Se trataba de encontrar maneras de expresar lo que había en el alma. El profesor no estaba convencido, pero muchos en el público sí. La disposición de Thomas a reconocer el valor de los enfoques tradicionales y a proponer nuevos demostraba honestidad intelectual. No intentaba destruir el pasado. Intentaba construir sobre él. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, Thomas recibió numerosos honores prestigiosos. Las universidades le otorgaron doctorados honoris causa. Las organizaciones musicales le entregaron premios a la trayectoria. Los funcionarios del gobierno reconocieron sus contribuciones a la accesibilidad y la rehabilitación comunitaria. Pero el reconocimiento más significativo provino de personas cuyas vidas él había tocado. Diariamente llegaban cartas de personas que se habían inspirado con su historia. Algunos eran músicos. Muchos no. Escribieron sobre la superación de desafíos de todo tipo, desde discapacidades físicas hasta tragedias personales. Una carta llegó. De un soldado que había perdido un brazo en combate. Había caído en depresión tras regresar a casa, convencido de que su vida no valía nada. Entonces vio un documental sobre Thomas y decidió intentar tocar el piano por primera vez. Aprender música con una mano le devolvió el propósito. Otra carta llegó de una abuela cuyo derrame cerebral le había paralizado un lado del cuerpo. Su nieta le había puesto una grabación del concierto de Thomas. Escuchar lo que logró con 9 dedos la motivó a esforzarse más en la rehabilitación. Ahora podía volver a caminar. Estas cartas le recordaron a Thomas la importancia de su trabajo. Las técnicas que desarrolló fueron importantes, pero solo herramientas. El verdadero impacto fue la esperanza que dio a las personas que se sentían desesperanzadas. La creencia de que las limitaciones podían transformarse en fortalezas. La señora Crawford falleció pacíficamente mientras dormía durante el 5º año de Thomas al frente de la fundación. Tenía 92 años y había vivido para ver a su estudiante cambiar el mundo. Thomas habló en su funeral, luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que ella había significado para él. Les contó a los dolientes que la señora Crawford le había enseñado todo lo importante que sabía, no solo sobre piano, sino sobre la vida. Le había demostrado que el amor era más fuerte que la desesperación, que creer en los demás podía ayudarlos a creer en sí mismos, que el final de un sueño a menudo era el comienzo de otro. El piano de cola de su sala de estar fue donado a la Fundación Reed. Estaba en el vestíbulo principal, lo primero que veían los visitantes al entrar. Una pequeña placa explicaba su significado. En ese piano, un niño con 10 dedos había aprendido a tocar, y en ese mismo piano, un hombre con 9 dedos había aprendido a tocar de nuevo. Habían pasado 20 años desde el accidente en la azotea de Millbrook. Thomas estaba sentado al piano en la sala de conciertos principal de la fundación, preparándose para una actuación muy especial. Esa noche se conmemoraría el aniversario de su debut en el Carnegie Hall, y había invitado a sus alumnos a subir al escenario con él. La sala de conciertos estaba repleta con más de 1000 invitados. Músicos, médicos, educadores y simpatizantes se habían reunido de todo el mundo. Se instalaron cámaras para transmitir el evento a millones de personas que lo seguían en línea. Lo que comenzó como la lucha de un joven se convirtió en un movimiento global. Thomas observó a los estudiantes reunidos en el escenario con él. Eran 17, cada uno con su propia historia de desafíos y triunfos. Marcus estaba allí,
ahora un exitoso artista discográfico con 7 dedos. Sara, la chica que le había escrito años atrás, se había convertido en concertista de piano, tocando con un solo brazo. Otros habían superado derrames cerebrales, defectos de nacimiento y accidentes de todo tipo. Se dirigió al público antes de que comenzara la actuación. Habló del camino que los había traído hasta este momento. Recordó los días oscuros en los que creyó que su vida había terminado. Honró a la señora Crawford y a todos los que lo habían ayudado a encontrar un nuevo camino. Agradeció a sus padres por su sacrificio y amor incondicional, pero sobre todo habló de los estudiantes que lo acompañaban en el escenario. Ellos fueron los verdaderos héroes de esta historia. Dijo que cada uno de ellos se había enfrentado a su propio momento imposible. Cada uno había elegido luchar cuando rendirse habría sido más fácil. Habían transformado sus limitaciones en dones que enriquecieron al mundo. El concierto comenzó con Thomas tocando solo. Realizó el mismo golpeteo que había tocado para la señora Crawford el día que decidió luchar. La música flotaba por la sala, suave y pura, trayendo recuerdos de todos los años transcurridos. Luego, los estudiantes se unieron a él, uno a uno. Interpretaron duetos y piezas de conjunto, sus variadas técnicas fundiéndose en armonías que ninguna interpretación tradicional podría lograr. El público observó con asombro cómo 17 músicos, cada uno con diferentes limitaciones físicas, creaban juntos belleza. El final fue una nueva composición que Thomas había escrito específicamente para esta ocasión. Requería 18 pianistas tocando varios pianos simultáneamente. La pieza incorporaba técnicas desarrolladas en la fundación durante 20 años. Era música que solo podía existir gracias a lo que todos habían aprendido juntos. Cuando se apagaron las notas finales, el público se puso de pie en una ovación que duró casi 15 minutos. Thomas y sus alumnos permanecieron juntos, tomados de la mano, aceptando la gratitud y el cariño que emanaba de la multitud. Las lágrimas corrían por los rostros de toda la sala. Después del concierto, Thomas se escabulló de la recepción para visitar a sus padres. Ambos tenían más de 80 años y aún vivían en la misma pequeña casa en Millbrook donde él había crecido. El techo había sido reparado correctamente hacía años, gracias al éxito de su hijo. Su madre preparó té y sirvió galletas que había horneado esa mañana. Su padre se sentó en su sillón favorito, con las manos nudosas por décadas de trabajo en la fábrica. Hablaron de cosas sencillas, de los vecinos, del clima y de los chismes locales. No necesitaban hablar de lo que Thomas había logrado. Lo habían visto desarrollarse durante 20 años. Antes de irse, Thomas subió al ático donde guardaba los libros de música que la señora Crawford le había regalado de niño. Encontró la primera pieza que ella le había asignado, una melodía sencilla por lote. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas por años de práctica. Pensó en todos los estudiantes que apenas comenzaban su camino. En algún lugar del mundo, un niño perdía la esperanza debido a una lesión o discapacidad. En algún lugar, a un joven músico le decían que sus sueños eran imposibles. En algún lugar, una persona se enfrentaba a la oscuridad y no veía salida. Thomas regresó a Boston y se dedicó de nuevo a su trabajo con energías renovadas. Amplió los programas de la fundación para llegar a más personas. Capacitó a nuevos profesores para que continuaran con sus métodos. Trabajó con investigadores para seguir mejorando sus técnicas. Un documental sobre su vida se estrenó en su 50º cumpleaños. Contaba la historia desde el principio, desde el niño pequeño de Millbrook hasta el revolucionario que cambió la forma de enseñar y tocar la música. La película ganó premios en festivales de todo el mundo y dio a conocer su obra a millones de personas. Sobre jóvenes pianistas que habían crecido aprendiendo sus técnicas, ahora ganaban concursos internacionales. Tocaban con una libertad y una eficiencia que asombraban a jueces y público. Los viejos debates sobre la técnica tradicional frente a la adaptada se habían desvanecido en gran medida. Ambos enfoques fueron reconocidos como caminos válidos hacia la excelencia musical.
Las facultades de medicina incorporaron la investigación de Thomas en sus programas de rehabilitación. A los pacientes que se recuperaban de lesiones en las manos y accidentes cerebrovasculares se les mostraban vídeos de sus actuaciones. Si un hombre de 9 dedos podía tocar en el Carnegie Hall, tal vez ellos podrían aprender a atarse los zapatos de nuevo. La esperanza era en sí misma una forma de medicina. Thomas continuó actuando hasta su 70º cumpleaños. Su último concierto se celebró en el mismo Boston Hall donde había regresado décadas antes. El programa incluyó piezas que había interpretado a lo largo de su carrera, una especie de autobiografía musical. Tocaba con la misma pasión y precisión que siempre habían definido su arte. Sus manos se movían sobre las teclas con la sabiduría de toda una vida. El público incluía 3 generaciones de estudiantes a los que había formado, muchos ahora famosos por méritos propios. Cuando tocó la última nota, Thomas supo que era hora de retirarse del escenario. Había logrado más de lo que jamás soñó. Sus técnicas se enseñaban en todos los conservatorios importantes. Su fundación servía a miles de músicos cada año. Su legado estaba asegurado, pero el legado nunca fue su motivación. Recordó la carta de Sarah, la niña que perdió un brazo, y se preguntó si aún podría tocar el piano. Pensó en Marcus, a quien los médicos le dijeron que nunca volvería a tocar. Pensó en los miles de estudiantes que habían pasado por las puertas de la fundación. Cada uno de ellos representaba una vida transformada por la simple creencia de que las limitaciones no tienen por qué definirnos. Cada uno era la prueba de que el espíritu humano podía superar cualquier obstáculo. Cada uno era el verdadero propósito de todo lo que Thomas había hecho. Los años de jubilación fueron tranquilos. Thomas pasó sus días asesorando a la siguiente generación de profesores de la fundación. Escribió sus memorias, documentando su trayectoria para futuros lectores. Visitó escuelas y hospitales, compartiendo su historia con quien la necesitara. En el 30º aniversario de su accidente, Thomas regresó a Millbrook para una ceremonia de dedicación. El pueblo había rebautizado su centro comunitario en su honor. Se develó una placa de bronce con su imagen y una breve descripción de sus logros. La gente del pueblo se reunió a su alrededor mientras Thomas pronunciaba unas palabras de agradecimiento. Contempló las calles familiares donde había crecido pobre y desconocido. Pensó en el niño que tocó el piano por primera vez en la sala de un desconocido. Ese niño nunca imaginó a dónde lo llevarían sus dedos. Thomas Reed vivió hasta los 89 años. Falleció en paz, rodeado de su familia y antiguos alumnos. El mundo de la música lamentó la pérdida de un verdadero revolucionario. Los homenajes llegaron de todos los continentes. Pero su muerte no fue el final. Fue el comienzo. Las semillas que había plantado siguieron creciendo. Sus técnicas evolucionaron en manos de nuevas generaciones. Su fundación expandió su alcance a países que nunca había visitado. Su espíritu perduró en cada músico que se negó a aceptar lo imposible como respuesta. La historia del pianista de 9 dedos se convirtió en una leyenda transmitida. A través de los años, los maestros se la contaban a los estudiantes que se sentían desanimados. Los padres se la leían a los niños que enfrentaban desafíos. Cualquiera que se sintiera limitado por las circunstancias encontró esperanza en su ejemplo. Porque Thomas Reed demostró algo que cambió la forma en que la gente entendía el potencial humano. Demostró que nuestros cuerpos no definen lo que podemos lograr. Demostró que nuestros mayores avances a menudo provienen de nuestros mayores fracasos. Enseñó al mundo que 9 dedos, guiados por un inquebrantable, un espíritu capaz, podía crear música más hermosa que 10 jamás. El piano de cola de la sala de la señora Crawford aún se encuentra en el vestíbulo de la Fundación Reed. Los niños lo visitan a diario para tocar sus teclas y escuchar su historia. Y a veces, cuando la luz entra justo por las ventanas, los visitantes juran que pueden oír el fantasma de una melodía interpretada por alguien que se negó a permitir que un dedo amputado silenciara su canción.